El Plan Cóndor. Hablemos del Plan Cóndor. El Plan Cóndor, también conocido como Operación Cóndor, fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado, respaldada por Estados Unidos. Incluía operaciones de inteligencia y asesinato de opositores. Fue implementado oficial y formalmente el 25 de noviembre de 1975 por líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, e implementada luego por las cúpulas de los regímenes dictatoriales y gobiernos democráticos de América del Sur, a excepción de Surinam, Guyana, Trinidad y Tobago, así como las dependencias francesas y neerlandesas en esta región. Diversas fuentes han señalado también la participación secundaria e indirecta o esporádica en el Plan Cóndor de autoridades de Colombia, Ecuador, Perú. Según la agencia Deutsche Welle del Estado alemán, el Ministerio Público de Argentina o el ex jefe del ejército argentino, general Martín Balsa. Algunas fuentes afirman también la participación esporádica de autoridades de Venezuela en el Plan Cóndor. Esta coordinación implicó oficial y directamente el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países, la violación y desaparición o asesinato de personas consideradas por dichos regímenes como subversivas al orden instaurado o contrarias a su política o ideología. El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la estrategia del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política, el peronismo, el sindicalismo, las agrupaciones estudiantiles, la docencia, el periodismo, el campo artístico, la teología de la liberación y el movimiento de derechos humanos. Los llamados archivos de terror hallados en Paraguay en 1992 dan la cifra de 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidos y 400.000 encarceladas. El Plan Cóndor se produjo en el marco de la estrategia de Estados Unidos en la Guerra Fría, guiada por la doctrina de la seguridad nacional, promoviendo las dictaduras con el fin de suprimir o reprimir a sectores políticos democráticos, populares, de izquierda o nacionalistas, así como a organizaciones juveniles, sindicales, religiones, barriales, campesinas, e impulsar un nuevo modelo económico centrado en desmantelar el poder del Estado en la economía y en dar beneficios a sectores privilegiados tanto nacionales como transnacionales. Antes y durante la vigencia del Plan Cóndor, el gobierno de Estados Unidos, en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, la doctrina Nixon y la acción de la Escuela de las Américas, proporcionó planificación, coordinación, formación sobre métodos de tortura y terrorismo de Estado, apoyo técnico y suministró ayuda militar a grupos golpistas y juntas militares. Durante las administraciones de Johnson en 1963 a 1969, Nixon 1969 a 1974, Ford 1974 a 1977, Carter de 1977 a 1981 y Reagan de 1981 a 1989. Este apoyo para violaciones de los derechos humanos se canalizó con frecuencia a través de la CIA y de la Escuela de las Américas. Durante esta Operación Cóndor, los países democráticos de la región mostraron su rechazo y oposición, ofreciendo asilo a perseguidos políticos y recibiendo a miles de exiliados de las dictaduras. El Congreso de Venezuela condenó el golpe de Estado en Chile en 1973 contra el Salvador Allende y en Venezuela en 1976 rompió relaciones diplomáticas con la dictadura militar de Uruguay. Venezuela se convirtió en uno de los principales destinos para los exiliados de las dictaduras en el Cono Sur.
recibiendo entre 8.000 y 9.000 exiliados uruguayos, alrededor de 11.000 y 15.000 exiliados argentinos y un total de 80.000 exiliados chilenos. Antecedentes. Esto que quiero que me quede claro. Venezuela rompió en 1976 con este pacto. Entonces desde ahí pues se convirtió en destino para los exiliados políticos perseguidos por esta situación. Antecedentes. Con el antecedente del decreto Nacht-Nebel en Alemania nazi y similitudes con la estrategia de la tensión utilizada en Italia de los años 1970, la doctrina encarnada en la Operación Cóndor surge, según la profesora estadounidense Joan Patrice McSherry, Long Island University, en la década de 1960, en la Escuela de las Américas y las conferencias de ejércitos americanos, en las cuales Estados Unidos enseña a los oficiales latinoamericanos instruidos en ellas acciones preventivas, entre comillas torturas, en la región. Por otra parte, conviene destacar el contexto que se pone en marcha la Operación Cóndor a mediados de los años 70. Tras una serie de golpes de Estado, se cuenta con una verdadera red de dictaduras en el Cono Sur y América Latina. En Paraguay, el general Alfredo Stroessner llega al poder en 1954 tras un golpe de Estado. En Brasil, los militares derrocan en 1964 al gobierno democrático de João Goulart. En Bolivia, el general Hugo Banzer llega al poder en 1971 después de una serie de golpes de Estado. En Uruguay, se instala una dictadura cívico-militar en junio de 1973. En Chile se instala en septiembre de 1973 una dictadura dirigida por el general Augusto Pinochet tras un golpe de Estado contra el presidente socialista Salvador Allende. En Argentina, la junta militar presidida por el general Jorge Rafael Videla toma el poder en 1976 tras un golpe de Estado a la presidenta peronista María Estela Martínez de Perón. El periodista estadounidense A.J. Langut atribuye a un operativo de la Agencia Central de Inteligencia CIA estadounidense como parte defensiva de la Guerra Fría para impedir la propagación del comunismo en América Latina. La organización de estas primeras reuniones entre funcionarios de seguridad uruguayos y argentinos para discutir esta vigilancia de los exiliados políticos, así como su actuación como intermediaria en las reuniones entre dirigentes de los escuadrones de la muerte brasileños de la Alianza Anticomunista Argentina, AAA, y agentes uruguayos. Pero Estados Unidos hizo más que organizar estos encuentros. La División de Servicios Técnicos de la CIA suministró equipos de tortura a brasileños y argentinos, entre otros, y ofreció asesoramiento sobre el grado de shock que el cuerpo humano puede resistir, señala también Langut. En el 2007, la profesora Joan Patrice McSherry, apoyándose en un documento desclasificado de la CIA fechado el 23 de junio de 1976, confirma el secuestro y tortura de refugiados chilenos y uruguayos en Buenos Aires. Dicho documento explica que ya a principios de 1974 oficiales de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas en contra de blancos subversivos. Este Plan Cóndor fue establecido el 25 de noviembre de 1975 en una reunión realizada en Santiago de Chile entre Manuel Contreras, el jefe de la DINA, Policía Secreta chilena, y los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. A partir de 1976, la DINA chilena y su par argentino, la CIDE, fueron la vanguardia del Plan Cóndor. El 22 de diciembre de 1992, el volumen importante de información sobre la Operación Cóndor salió a la luz cuando José Fernández, un juez de Paraguay, visitó una comisaría en el Lambaré
con Urbano de Asunción para buscar archivos de un expreso político. En su lugar se encontró con lo que se conoció como los archivos del terror, donde se detalla el destino de miles de latinoamericanos secretamente secuestrados, torturados y asesinados por los servicios de seguridad de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Los documentos probaron la existencia de este acuerdo entre estos países para intercambio de informaciones y prisioneros, y que el operativo Cóndor asesinó a unos 50.000 opositores políticos en Latinoamérica, 30.000 de ellos desaparecidos, y apresó alrededor de 400.000. Un cable de la ANSA publicado en tapa del matutino ABC Color de Asunción dio cuenta el día 2 de diciembre del 2012 que no fue una casualidad el descubrimiento de los archivos del terror, sino que una consecuencia tardía por las difíciles condiciones políticas de Paraguay, de las operaciones de contrainteligencia relatadas por Alberto Nadra, que involucraban a periodistas de la sede de Buenos Aires en la agencia soviética TASS y un alto oficial del ejército paraguayo residente en Asunción. De acuerdo con estos archivos, estos países como Perú cooperaron en diversos grados, proporcionando información de inteligencia en respuesta a las peticiones de los servicios de seguridad de los países Cono Sur. A pesar de que Perú no se encontraba en esta reunión secreta en noviembre de 1975 en Santiago de Chile, hay pruebas de su colaboración con los regímenes del Cono Sur. Por ejemplo, en junio de 1980 se conoció que el gobierno de Perú colaboró con agentes argentinos del batallón de inteligencia en el secuestro, tortura y desaparición de un grupo de montoneros que se encontraban exiliados en Lima. Los archivos del terror recuperados por jueces argentinos permitieron conocer que la Operación Cóndor se caracterizaba por un encubrimiento de las operaciones transfronterizas dirigidas contra opositores de los gobiernos integrantes de este plan. En cuanto a las políticas económicas, durante este periodo de políticas neoliberales, el nivel de endeudamiento contraído por las dictaduras militares alcanzó aumento considerablemente respecto a los gobiernos anteriores, bajo la propuesta de Ronald Reagan, definiendo que el Estado no es la solución, sino el problema. Estados Unidos, junto con el Fondo Monetario Internacional, llevó a cabo una táctica para implantar el modelo económico en los países de Latinoamérica, calificado habitualmente como liberal o neoliberal, ya que estos contaban con numerosos recursos y bienes nacionales que significaban mucho valor para las empresas privadas y que, apropiándoselos, pondrían a funcionar en todo el continente su modelo capitalista. En Chile, el gobierno constitucional de Salvador Allende era un gran peligro para los intereses económicos del gobierno estadounidense, pues Chile planeaba nacionalizar los bienes del territorio y empezó fuertes relaciones económicas con la URSS. La ALALC jugó un papel importante en la incorporación de América Latina bajo el liderazgo de Estados Unidos, un importante acontecimiento que definiría la estrategia de implementar el liberalismo económico, neoliberalismo en la región. Fue en 1969. Se reunió en Asunción la Comisión Consultiva de Asuntos Empresariales. Lo más destacado fue la reafirmación de la orientación de la economía latinoamericana, en el sentido de que la integración económica de la zona ha de lograrse con base en el desarrollo de la empresa privada fundamentalmente. La falta de una regulación conjunta para las inversiones extranjeras impulsó la complementariedad entre las subsidiarias de las empresas multinacionales que actuaban en América Latina, en vez de complementar las economías de la región de manera integral, profundizando así las asimetrías ya existentes entre los países. Datos de la Intalbid 1974, generando islas productivas en beneficio del capital extranjero y en perjuicio de la integración latinoamericana, incluso dentro de cada país. Datos de Tavares 1998.
En Brasil, la Embajada de Estados Unidos había participado directamente en el golpe de Estado de 1964. Documentos de esos días muestran que este golpe tuvo un planificado respaldo material en de Estados Unidos, con armamentos y una fuerza de tareas de apoyo enviada en marzo de ese año en el Atlántico Sur. La desnacionalización de la economía por parte del gobierno de Castelo Branco dejó en condiciones inferiores a las fábricas de capital nacional, pues la Instrucción 289 de principios de 1965 permitiría a empresas extranjeras obtener préstamos fuera de fronteras de 7 a 8% de intereses, mientras que las empresas nacionales pagaban cerca del 50% de intereses por los créditos. Roberto de Oliveira Campos, ministro de Planeamiento de la dictadura y artífice de esta política del Fondo Monetario en Brasil, justificó su política sosteniendo que, obviamente, el mundo es desigual. Hay quien nace inteligente y hay quien nace tonto. Hay quien nace atleta y hay quien nace tullido. El mundo se compone de pequeñas y grandes empresas. Unos mueren temprano en el primor de su vida, otros se arrastran criminalmente por una larga existencia inútil. Hay una desigualdad básica fundamental en la naturaleza humana, en la condición de las cosas. A esto no escapa el mecanismo del crédito. Postular que las empresas nacionales deben tener el mismo acceso que las empresas extranjeras al crédito extranjero es simplemente desconocer las realidades básicas de la economía. Bolivia se veía acorralada por estas condiciones puestas por los organismos internacionales y créditos de los Estados Unidos, pues le negaba a Bolivia aceptar ofertas de la URSS, Checoslovaquia y Polonia para la creación de una industria petroquímica y que ayudase a dicha nación. Ante esto, Bolivia se vio obligada en aceptar importar productos exclusivamente de Estados Unidos. También fue un proceso de invasión bancaria que desviaba los recursos y ahorros latinoamericanos hacia empresas norteamericanas y a la vez estrangulaba a las empresas nacionales debido a la falta de crédito. Ayudó además en la implementación de estas políticas liberales y neoliberales, dejando el camino a capitalistas norteamericanos de diversas maneras. En Argentina, la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura, implementaba a partir del 2 de abril de 1976, marca el inicio de un proceso de destrucción del aparato productivo y de aumento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional para dicho país. La especulación financiera a corto plazo floreció, mientras que la invasión fiscal crónica y los déficits presupuestarios se mantuvieron elevados. Los frecuentes decretos de congelación salarial siguieron deprimiendo el nivel de vida en general y la desigualdad de ingresos aumentó. Durante el mandato de Martínez de Hoz, la deuda externa en Argentina se multiplicó por 4 y las disparidades entre las clases altas y bajas se hicieron mucho más pronunciadas. El periodo terminó con una devaluación 10 veces mayor y una de las peores crisis financieras de la historia argentina. En el libro Your Money or Your Life, Su dinero o su vida, el historiador y politólogo Eric Townsend escribe lo siguiente: la mayor parte de los préstamos concedidos a la dictadura argentina procedían de los bancos privados de Estados Unidos. Hay que destacar el total acuerdo de las autoridades de Estados Unidos, ya sea Reserva Federal o la Administración Americana. Con esta política de endeudamiento, el gobierno, para obtener préstamos de los bancos privados, exigió que las empresas argentinas se endeudaran con los bancos privados internacionales. Las empresas públicas se convirtieran así en la palanca fundamental para la desnacionalización del Estado y la pérdida de la soberanía nacional. Por su parte, Eduardo Galeano escribe en su libro Las venas abiertas de América Latina sobre políticas del Fondo Monetario, dice:
son fórmulas no solo han fracasado, sus fórmulas no solo han fracasado en la estabilización y desarrollo, sino que además han intensificado el estrangulamiento externo en los países. De los países han aumentado la miseria de las grandes masas desposeídas, poniendo al rojo vivo las tensiones sociales, y han precipitado la desnacionalización económica financiera al influjo de los sagrados mandamientos de la libertad del movimiento en los capitales, de los capitales.